presentamos Controversia, diálogo nacional con los personajes de los diferentes sectores de la patria. Controversia, espacio de opinión con el único propósito de clarificar la situación del país y ayudar a la solución de sus problemas. Un aporte de Ecuador Radio al Ecuador de hoy. Dirección y conducción, Miguel Rivadeneira. Esta semana que termina, fue reactivado el análisis de trabajar en consecución de una estrategia para reducir la pobreza en el Ecuador, con la participación de diversos actores y sectores del país. El tema preocupa fundamentalmente por el alto nivel de pobreza que subsiste en el país, más del 56% de la población, y la necesidad de impulsar cambios y reformas estructurales a dos sectores básicos: educación y salud. A esto se suma el debate en torno al proyecto denominado de la Ley Topo, que fue remitido al Congreso por el Ejecutivo y que pretende reformar 18 leyes importantes del país, entre ellas del sector eléctrico, petrolero y de la seguridad social. Para abordar estos temas de interés general, el programa Controversia ha invitado al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Yepes, y al exgerente del Banco Central y analista económico, Abelardo Pachano. Bienvenidos a los invitados especiales de hoy. Y queda con ustedes el director de Controversia, Miguel Rivadeneira. Un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia, a quienes nos escuchan a través de Radio Quito Platinum FM y a través de la página web de Diario El Comercio, www.elcomercio.com. Estimados oyentes, al margen de la difícil situación jurídico-política que vive el Ecuador, es bueno pasar revista a los temas que interesa y que debe interesar a los ecuatorianos, como es aquella añoradas reformas que se han frustrado en los últimos tiempos, algunas leyes importantes en el país. Citaríamos el caso de la seguridad social, el sector eléctrico, el sector petrolero, entre otros. El gobierno remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley que aglutina reformas a 18 cuerpos legales, y más allá de la objeción que pudiera ponerse en base al artículo 148 de la Constitución Política vigente, que habla del envío de por cada materia un proyecto, ya tiene sus antecedentes en el año 80, cuando se aprobó en el propio Congreso las leyes denominadas Trole 1 y Trole 2. Pero más allá de eso, queremos abordar el tema de fondo, lo que implica esta ley con un nombre sugestivo como es el proyecto de Ley Topo, y queremos terminar este programa con el análisis y perspectivas de la situación económica y financiera del Ecuador. Volvemos con los dos invitados especiales de hoy, luego de la siguiente pausa. El mundo actual requiere estar bien informado. Sé parte de este mundo con un noticiero veraz y objetivo. Noticiero Ecuador Radio, de lunes a viernes desde las 6 horas, a través de Radio Quito en amplitud modulada y Platinum FM a nivel nacional. Reiteramos un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia. Hoy contamos con dos invitados especiales: el ministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Yepes, y el economista Abelardo Pachano, exgerente del Banco Central del Ecuador, analista económico. Gracias por participar en este programa. Señor ministro, quizás un minuto, ¿por qué el nombre de la Ley Topo? Buenos días. El tema fundamental de la reforma estructural es de que en muchos años el Ecuador actualmente tiene un entorno internacional muy positivo, tanto por el precio del petróleo como el tema de un dólar débil, tasas de interés internacionales bajas, que si vemos hace 6 años, no más allá de 6 años, la situación era totalmente diferente. Y uno pensaría de que en cuanto al petróleo, el precio del petróleo es muy difícil que se mantenga en los niveles que está, y la probabilidad más bien es de que ese precio vaya bajando. Entonces tenemos que preparar a la economía para enfrentar un entorno externo no tan favorable como lo estamos viviendo hoy. Y por eso es más necesario que nunca antes las reformas estructurales. Y en ese sentido se planteó una ley de racionalización económica
que va directamente a aquellos sectores que inciden tanto en el crecimiento como para mantener la estabilidad económica futuro. El apelativo de topo surge porque en la inauguración de la máquina que va a hacer la perforación en el canal del proyecto San Francisco, es una máquina que se llama topo y es una máquina muy grande, muy fuerte, que va directamente a las entrañas de la tierra y no necesita ni explosivos ni nada, sino que es una perforadora muy fuerte. Eso es lo que el presidente le apodó a la ley topo, porque es un símil con este aparato que hace el túnel en el proyecto San Francisco. Hay tres sectores básicos, señor ministro, que sería bueno explicar rápidamente. ¿Qué se piensa hacer con sector petrolero, sector eléctrico y seguridad social? En el sector petrolero es un tema que hemos venido discutiendo en el Ecuador por muchos años, pero siempre desde el punto de vista del riesgo geológico. Nunca se ha visto los contratos como un vehículo para lograr una mejor producción en función de lo que son, un vehículo legal para llegar a incrementar la producción. En ese sentido, el riesgo que los especialistas ven es fundamentalmente geológico. Si es que van a encontrar petróleo, si es que la zona tiene que ser explorada más, etc. Pero nunca ven en los contratos quién lleva el riesgo de la operación en cuanto al riesgo de incremento de producción. Y todas las fórmulas contractuales lo que establecen básicamente es que el riesgo permanezca en el Estado. Es decir, Petroecuador puede contratar servicios y esos servicios tienen un costo independientemente de si es que se incrementa o no la producción petrolera. El concepto aquí es muy simple. Encontrar un vehículo legal que sería el contrato de bienes y servicios que permita que el riesgo quede en la empresa privada. Es decir, la empresa privada hará las perforaciones, por ejemplo, y solo se tendrán derecho a pago si es que tienen una producción incremental de petróleo. Esto es un tema fundamental, establecer que el riesgo esté en las empresas que den el servicio. Y obviamente hay un tema de fondo aquí, que el Ecuador tiene 5.000 millones de reservas probadas. 4.000 están a cargo de Petroecuador y 1.000 en el sector privado. Este es más o menos el mismo nivel de reservas, no ha habido un incremento sustancial desde el año 92 hasta la fecha. Y el tema es de que la producción privada ha ido creciendo alrededor del 37% anual. En cambio, la producción pública ha ido bajando en un promedio del 4% anual. Resultado es de que después de 13 años, desde 1992, cuando producíamos como empresa pública 315.000, 320.000 barriles, ahora estamos produciendo 200.000 barriles. Cuando hace 13 años teníamos un costo que le cobraba Petroecuador al Estado como reconocimiento de costos de producción, $1.20 por barril, ahora estamos a cerca de $6 del barril. Entonces, es un tema de asignación de activos. Incluso no creo que haya una discusión filosófica sobre el tema, sino meramente pragmática. ¿Queremos mantener las reservas bajo suelo otros 15 años más? Y no beneficiarnos de esos ingresos cuando sabemos que va a caer el precio del petróleo en algún momento. ¿No sería bueno aumentar la producción para mantener los ingresos constantes en el futuro? Esa es la propuesta que queremos hacer. Y para eso la propuesta es establecer esta reforma en el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, que permite dos cosas: aumentar la producción y dejar el riesgo en el sector privado. Así de simple es la reforma a la Ley de Hidrocarburos. En el tema eléctrico, ministro. En el tema eléctrico es un tema que ya hemos enfrentado. Sanciones a los que trampean, pero ¿qué se hace con las pérdidas de las empresas? Hay dos tipos de pérdidas. Las pérdidas por ineficiencia de las distribuidoras y pérdidas que se originan por decisiones de establecer una tarifa al público diferente de la tarifa que resultante de los costos de producción. Entonces, y esto viene más o menos desde el año
99. El costo, la tarifa al público era 0.1 centavo de dólar por kilovatio hora, y el costo de producción estaba alrededor de 10 centavos el kilovatio hora. Entonces hay una diferencia que se llama, le hemos denominado déficit tarifario, que por una decisión de Estado no se pasan los precios al consumidor, el costo al consumidor de electricidad, y se establece un déficit entre lo que puede cobrar la empresa y lo que realmente le cuesta adquirir esa electricidad. Ese es un tipo de pérdidas distinta a las pérdidas negras por falta de eficiencia, robos, etc. Lo que queremos aquí es reconocer un tema que se ha dado desde el año 99 hasta la fecha, que está calculado en alrededor de 700 millones de dólares. Y simplemente decir eso va a reconocer el Estado como un déficit tarifario que asume el Estado porque fue una decisión política del Estado establecer las tarifas en ese nivel en lo que podían cobrar al público. Y decirles, les vamos a reconocer este déficit tarifario siempre y cuando esos bonos que les entregaríamos sirva para para garantizar la compra de nueva energía que sea más eficiente. Entonces, por un lado vamos a sanear los balances de los participantes, de los actores en el sistema eléctrico, que hay una serie de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que no son más que papeles en el balance, que la probabilidad de sanear esos balances es nula. Establecer a quién se debía pagar esas cifras para que al que tenga un resultado positivo en esta compensación se le entrega los bonos. Esos bonos no se les van a entregar para uso libre, para que aumenten gastos burocráticos, para que haya reparto de utilidades, ni mucho menos. Eso va a ser un contingente para que pueda poner la empresa beneficiaria de esos bonos, que pueda poner como una garantía para que los nuevos proyectos que generen electricidad y le entreguen a través de contratos de largo plazo, que se les denomina PPAs, existe esa garantía para el pago. Es como en cualquier mercado que uno lleva su producto al mercado y lo entrega contra pago. Lastimosamente en el mercado eléctrico no ha sucedido eso, porque los recursos que se generan en todo el sistema no alcanzan a pagar todos los costos. Ese es un proceso que tenemos que ir arreglando al futuro. ¿Y cuál es el problema principal? Siempre, más de 15 años creo yo, hemos estado viendo el problema por el lado de las distribuidoras. Las sugerencias de los multilaterales eran: arreglen las distribuidoras y automáticamente va a arreglar la generación. Y el Ecuador no ha podido arreglar los problemas de las distribuidoras porque se planteó la privatización y el Ecuador decidió no privatizar. Se planteó la administración internacional, el Ecuador no pudo atraer administradores internacionales. Entonces, el problema es de que estamos 15 años sin lograr arreglar el problema de distribución, y el efecto ha sido que hemos tenido una descapitalización en el sector porque no ha habido la capitalización necesaria para que se hagan nuevas inversiones en el sector. El principal problema es que no tenemos energía. El crecimiento de la demanda de energía es alrededor del 10% anual. Para atender esa demanda de energía eléctrica deberíamos tener anualmente una potencia instalada adicional de 170, 180 megavatios, es decir, un masar por año. No lo tenemos. Como no lo hemos tenido, tenemos que importar de Colombia. Cuando hace 25 años, en perspectiva, hablábamos de vender energía a Perú y Colombia. 25 años que no se han hecho inversiones. Entonces, el mecanismo lo que busca en términos más cortos, por un lado, sanear los balances de las empresas participantes en el sector eléctrico de los últimos 6 años. Y en segundo lugar, establecer un mecanismo que garantice no inversiones, no rentabilidades, pero que sí garantice que aquella empresa que lleva energía eléctrica al mercado eléctrico tenga una garantía de pago. Esa es la reforma eléctrica, en pocas palabras. Sobre estos dos temas, economista Abelardo Pachano, ¿cómo ve usted estas dos reformas añoradas, la petrolera y la eléctrica? A ver, gracias Miguel, es un gusto compartir con Mauricio el panel. Primero, yo
Yo creo que todo esfuerzo que se haga en el Ecuador por atacar los problemas estructurales merece apoyo. Si hay algo que en el Ecuador no hemos conseguido resolver es las graves inconsistencias que tiene la estructura funcional del Estado ecuatoriano, que ha derivado inclusive en una estructura productiva ineficiente. Necesitamos un Estado mucho más transparente, necesitamos un Estado mucho más simple en su configuración, necesitamos un Estado que sea mucho más eficiente. Y en ese sentido, todo planteamiento que se haga en el Ecuador, en la línea de crear instituciones o de fortalecer instituciones sobre la base de que ellas sean instituciones que respondan a los objetivos nacionales, yo creo que es nuestra responsabilidad apoyar a los proyectos. Obviamente los proyectos que se presentan no son perfectos y uno puede aportar en bien de su mejoramiento. Y creo que en ese sentido las opiniones que uno puede dar van o deberían ir en la dirección precisamente de hacerle mucho más rico a los proyectos que arreglen los problemas que nosotros tenemos hacia nuestro interior. En el tema del petróleo, el Ecuador llegó a tener una producción cumbre o máxima en el año 1992-1993. Y desde el año 1993 en adelante, todos los años tenemos un resultado cuesta abajo. Cada año hemos ido produciendo menos petróleo. No porque no tengamos reservas, no porque tengamos algún problema de fondo o estructural, no, simplemente porque no hemos tenido la capacidad, la energía, la decisión suficiente para ponerle al sector del petrolero con la prioridad y con fórmulas de solución adecuadas. Hoy tenemos 100,000 barriles de petróleo menos por día de producción de lo que teníamos hace 10 años. Al precio actual, eso significa ingresos brutos perdidos de más de $1,100 millones al año. Digamos que nos quedaba un 40%, $440 millones que le quedaban al Estado ecuatoriano y el resto eran costos, participaciones, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Porque habíamos entregado a una empresa privada, porque habíamos negociado contratos, habíamos hecho cualquier cosa de tipo de solución. $440 millones es, si no me equivoco, el 50% de lo que recibe el Ministerio de Educación. Así es. O es más o menos lo que recibe el Ministerio de Salud. Así es. Tenemos problemas de los médicos, tenemos problemas de calidad de la educación y estamos sentados sobre el dinero y no somos capaces de resolver el tema. De tal manera que, como sociedad, gobiernos, empresarios, trabajadores, organizaciones sindicales, dirigentes políticos, todos, hemos demostrado ser absolutamente incapaces de resolver un problema sabiendo que tenemos recursos propios. Y seguimos debatiendo ideológicamente de que no hay que dar estos recursos a ningún particular, no hay que compartirlos ellos. Y simplemente lo que estamos haciendo con una postura de esa naturaleza es ofendiendo más a los pobres ecuatorianos, a los que les mendigamos más recursos con este tipo de actitudes. Es decir, no se hace ni se ha dejado hacer. Claro, la típica fórmula de los ecuatorianos. Si no hacen lo que yo quiero, no dejo hacer lo de los otros. Y esa forma de legislación ecuatoriana tan absurda que tenemos de discutir artículo por artículo y de introducir cláusulas en cada uno de ellos, que a lo que lleva es que si yo pierdo si mi punto de vista pierde una votación en el Congreso, yo ya buscaré introducir determinados conceptos en los artículos siguientes para volverle a la ley impracticable, inaplicable, inconstitucional, inviable. Una forma de legislar que es absolutamente contraria al interés nacional. Desde la forma de hacer las leyes en el Ecuador tiene problema de carácter estructural. Ya no se discuten las leyes en el mundo así. Las leyes se discuten por conceptos. Una vez que se apruebe el concepto, se redacta el concepto y se acabó. No se discute artículo por artículo y textos individuales en donde se permiten que se produzcan este tipo de alteraciones. Entonces, en el tema del petróleo,
sabiendo que tenemos esa cantidad de riqueza, nosotros, todo lo que hagamos por mejorar la capacidad de producción y de compartir en términos absolutamente razonables entre el Estado y el inversionista privado el riesgo de la inversión, tenemos que aprobarlo. Obviamente los contratos tienen que ser negociados en condiciones competitivas, las licitaciones tienen que ser abiertas, todos tienen que conocer las fórmulas, de tal manera que aquí no se permita que, a propósito de una apertura petrolera, se trate de favorecer a determinados grupos de empresas, sectores que tienen algún grado de vinculación con determinada parte del gobierno nacional, sino que la cosa se la haga transparente y que precisamente el Estado pueda obtener las mejores condiciones posibles. En esa línea de pensamiento, el paso dado en la reforma va en la dirección, pero lamentablemente la situación política no permite dar un paso mayor para que no solo en los contratos de servicios se pueda abrir, sino en cualquier tipo de contrato. Y eso no está en la reforma. Porque aquí están los contratos de servicios en donde el que gane una licitación no es socio del Estado, sino que va a tener una participación que le reembolse su inversión más una prima de riesgo por lo que ha corrido ahí. Pero ya de una vez por todas tenemos que nosotros reconocer que no tenemos ni tecnología ni recursos para explotar los grandes yacimientos que están bajo la responsabilidad de Petroecuador. Y recordemos, desde el año 1974 hasta la fecha, el Ecuador ha producido y exportado 3.500 millones de barriles de petróleo. 3.500 millones de barriles de petróleo. Y hoy día, tomando la cifra de Mauricio, todavía tenemos unas reservas probadas de 5.000 millones de barriles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros actuáramos con algún grado de lógica, podríamos extraer esos 5.000 barriles de petróleo en los próximos 15, 20, 25 años de una manera mucho más racional de lo que hemos hecho en el pasado, obtener los beneficios mayores mientras el petróleo sigue siendo un punto importantísimo en la generación energética mundial, antes de que lo perdamos. Ya están saliendo nuevas fuentes alternativas de energía que si nos cogen con 5.000 millones de barriles de reservas y nosotros esperamos que en el futuro podamos producir, y ahora ya el petróleo, y en ese momento el petróleo ya no es la fuente primordial de energía, simplemente nos hemos quedado, igual que decía, hay que hacerlo ya, economista. Hay que hacerlo de una manera racional, lógica. No podemos nosotros seguir manteniendo una política tan yo diría, contraria al interés colectivo como lo que hemos hecho en el pasado sobre el petróleo. De tal manera que todo lo que hagamos en apertura petrolera tiene que ser bienvenida. Obviamente, normas claras, normas equitativas, normas transparentes, para que las cosas las sepamos. Y yo he hecho una propuesta desde hace muchísimo tiempo de una reforma que va al meollo de la transparencia. ¿Y cuál es? Eliminemos todas las normativas que dicen relación a impuestos, participaciones, contribuciones y una serie de cosas que hay alrededor de los contratos petroleros, que permiten que las compañías digan que pagan un montón de impuestos al Estado y que desde el punto de vista de aquellos que no comparten la visión de las compañías, digan que las compañías se llevan todo. Ni lo uno es cierto, ni lo otro es cierto. ¿Por qué? Porque hay una verdad en el medio. Y esa verdad está oculta por tanta maraña de contribuciones, participaciones y todo alrededor de la renta petrolera. ¿Qué es lo que yo he venido proponiendo? Eliminemos todo en la renta petrolera y dejemos un solo concepto que es participación del Estado, por regalías, por impuesto a la renta, por IVA, por todo. Quien venga al Ecuador a explotar petróleo le entrega sin costo alguno para el Estado, un porcentaje de la producción petrolera. Y el Estado se beneficia de todo eso. Y con la diferencia de la producción, ese productor pagará los costos de exploración, de extracción, de transporte, de todo, bajo su responsabilidad completa. Y no tiene nada que ver con el Estado, ya nada más.
Ya no tendrán dobles balances para decir que ganan poco y pagan poco impuesto a la renta, o pagan poco 15% de trabajadores, o que han hecho una nueva disposición que hace que los factores, las X y las Y de los contratos, hay que alterarlas y que eso le reduce la participación del Estado. No. Si yo produzco 100, le voy a dar tantos barriles al Estado sin que le cueste un centavo, y con lo que yo me quedo pago todo lo demás. Ahí sí vamos a saber exactamente cómo nos va con el petróleo. Se acabaron las brujerías y se acabaron los problemas. Ese paso hay que darlo. Obviamente, ese paso significa que dentro de la organización del Estado ecuatoriano se discuta cómo les van a compensar a las entidades públicas que hoy día participan de la renta de una forma indirecta. Porque los militares van a querer seguir participando. El Banco de la Vivienda va a querer seguir participando. Las universidades van a querer mantener su participación. Bien, pero dentro de la participación que recibe el Estado se les dará un pedazo a ellos y no molestarán en quitarnos esa transparencia en lugar de esta opacidad que tenemos nosotros en estas relaciones. Entonces yo creo que las cosas en el petróleo hay que trabajarlas en esa dirección. Lamentablemente, dentro del área petrolera, este tema es un tema que no es mirado con la profundidad con la que merece. Igual hay que hacer, igual que en el petróleo, hay que hacer en lo que es refinación, en lo que es comercialización. Igual el modelo es replicable. En lo que tiene que ver con el sector eléctrico, para yo darle mi opinión. El famoso mercado competitivo eléctrico es una utopía. La verdad es que el modelo de descentralización eléctrica se quedó en el peor de los mundos. Ni le descentralizamos responsablemente y creamos una organización que permita que fluyan ahí competidores y demandantes y ofertantes de energía de una manera absolutamente libre, sino que en lugar de antes tener un centro de decisiones que antes era INESEL, hoy día tenemos 17 empresas eléctricas, todas manejadas por un fondo de solidaridad que no tiene la capacidad para unificar políticas. Y las 17 empresas responden a intereses políticos de cada una de las distintas regiones. Entonces, hoy manejar el sistema eléctrico con criterio de eficiencia sobre bases económicas o bases de mercado es prácticamente muy imposible. Se requieren normativas extremadamente duras. El robo de energía. Hay empresas con 30 y 40% de robo de energía. Y del 60 o del 70% que facturan, el 40% tampoco pagan las facturas. Si nosotros no les ponemos una sanción ejemplar a esos administradores y les declaramos cómplices de estafa al Estado, nosotros no vamos a conseguir que se enderecen las empresas eléctricas. Ahora se establece esa reforma al Código Penal, ¿no? Para sancionar para los que roben, los que roban. Sí, para los que alteran los medidores, cambian los polos, hacen instalaciones ocultas y todo. Sí, y eso hay de todo tipo. Hay gente pobre, hay gente mediana y hay gente rica. De todo. En todo nivel se producen esto. En luz, en agua, en teléfonos, en todos los servicios en los que interviene el Estado. Como lo del Estado es de todos y no es de nadie, simplemente se produce gas y petróleo. ¿Y qué se hace con las ineficiencias en la administración de las 17 empresas? Bueno, hay que ponerles estándares, y aquellas que no cumplan con los estándares, los administradores tienen que responder hasta personalmente. Yo creo que nosotros no podemos conseguir recuperar la idoneidad y la moral en las entidades públicas si no somos extremadamente duros en las sanciones a quienes encargamos el manejo de esas instituciones. El Estado tiene que ser ahora tremendamente riguroso con todas las empresas que no cumplan, porque si no, seguimos dando subsidios. Aquí estamos hablando de un subsidio que de hecho ya en la ley actual existe. La ley actual ya permite el subsidio. Pero el subsidio le van a poner a cada uno en la factura que se emite el momento en que le dicen usted tiene que pagar X dólares por lo que ha consumido. Ahí va a asomar. Pero el subsidio hay que pagarle al distribuidor. Porque el Estado no puede
pagarle individualmente a cada uno de los consumidores. Entonces la relación del subsidio tiene que ser entre el Estado y cada una de las distribuidoras, es decir, cada una de las empresas eléctricas. Pero ¿qué pasa si esa empresa eléctrica, porque está mal manejada, además de que no cobra, no va a pagar a los generadores? Hay algunos contratos, los famosos PPAs que hablaba Mauricio, en donde tampoco le pagan oportunamente porque el mercado mayorista no tiene recursos para hacerlo. El ejemplo de Melec es un ejemplo monstruoso para el manejo del sector eléctrico. Que no termina de arreglarse 800 millones de dólares de deudas. Y la situación de CATEG, una situación pero realmente horrible, de lo que conocemos de ahí y de las otras empresas eléctricas, con excepción, creo yo, en alguna medida la de Quito y la de Cuenca, un poco la de Centro, también la de Ambato. Las demás empresas eléctricas no son realmente modelo de eficiencia. Y la demanda está creciendo, la demanda de energía crece al 10% anual. Y si nosotros no resolvemos el problema del sector eléctrico de una manera integral, que vamos a seguir teniendo térmicas, que son las más caras. Porque en la parte de legislación estructural del sector eléctrico ya hay poquísimo que hacer. Si ese modelo se le discutió largamente. El problema es que hay un montón de normas de esa legislación que no se las aplica. Por ejemplo, el pliego tarifario. El pliego tarifario, todos los ecuatorianos, sin excepción alguna, recibimos subsidio. Todos. ¿Es eso justo? ¿Es eso conveniente? Yo creo que no. Hay ecuatorianos que merecen el subsidio, pero vemos otros que no. Y que no nos deben dar subsidio. Entonces, el pliego tarifario debe empezar por limpiarse, señalando a los estratos pobres, a los estratos marginales, como los únicos beneficiarios del subsidio, y todos los demás a pagar lo que nos corresponda pagar. Y empecemos por ahí. La liquidación entre las empresas, las generadoras y las distribuidoras, no se puede usar el concepto marginal de costo marginal mientras no haya un verdadero mercado. Hay que utilizar el concepto de costo medio en el mejor de los casos. Y aún así, las hidráulicas van a ganar un montón de dinero. Entonces, creo que aquí, al igual que en petróleo, tenemos una tarea pendiente enorme y que puede rendir también frutos significativos. Ministro Yepes, en el caso de la seguridad social tan golpeada, luego de la aprobación de la ley, la nueva ley orgánica, la nueva ley de seguridad social vigente desde noviembre del 2001, ¿cómo se explica el destino del 40% que aporta el Estado ecuatoriano anualmente frente al déficit actuarial que mantiene el IES? ¿Cómo se va a administrar eso? Mire, sobre el tema de la seguridad social, permítame solo mencionar algunos de los problemas que tiene la seguridad social. El primero es de que tenemos la población económicamente activa. Es alrededor de 6 millones de personas. Y apenas de esas 6 millones de personas, apenas 1.200.000 son afiliados al Seguro Social. O sea que más de cerca de 5 millones de personas económicamente activas no son miembros de la Seguridad Social. En segundo lugar, la población mayor a 65 años. Son alrededor de 900.000 personas en el Ecuador, según el censo del 2001. De ellas, solo 200.000 reciben pensión de la Seguridad Social. O sea, 700.000 personas mayores de 65 años, que es un grupo muy vulnerable. Especialmente son viudas, porque la expectativa de vida de las mujeres es más alta que los hombres. Generalmente es gente que estaba dedicado trabajaba en su casa, cuidando a los niños, etc. En viuda, y no recibe nada, porque no es afiliada al Seguro Social, porque no tiene ningún tipo de asistencia. Y son la mayoría. Sin embargo, vemos que para el 244.000 afiliados, que básicamente están en Quito y Guayaquil, las otras provincias no tienen, los grados de jubilados son pequeñísimos. Sin embargo, para esa gente hay un subsidio de parte del presupuesto del Estado, porque los recursos de la seguridad social
no son suficientes para atenderles en pensiones a esas personas, tienen un subsidio que este año está en cerca de 460 millones de dólares. Entonces, imaginémonos en términos de equidad. El otro subsidio que tenemos, que es el bono de desarrollo humano, que es explícito y que está en el presupuesto, es alrededor de 200 millones de dólares. Para 1.200.000 personas, de los más pobres de los pobres, porque son el quintil 1 y 2, calificados como la gente que tiene un ingreso diario menor a $1. Para 1.200.000 personas entregamos 200 millones de dólares de subsidio. Para 240.000 personas entregamos 460 millones de dólares anuales. ¿De dónde sale este famoso 40%? El sistema de la seguridad social, tengo entendido, tal vez me equivoque en la fecha, fue creado en 1939. 27. En 1956 ya quebró, porque los recursos, el sistema de reparto colectivo es de que se basa en una pirámide, y mientras más la base de la pirámide hay más afiliados que sean activos y menos los pasivos, se puede financiar. Pero si es que le subimos demasiado los beneficios a los jubilados, o van siendo mayor el número de jubilados que los afiliados, ya no es viable el sistema. Y el sistema hace crisis de 1956. Entonces el doctor Camilo Ponce pone una ley que dice que el 40% de las pensiones tiene que ser asumidas por el Estado, porque ya la seguridad social hizo crisis. Vivimos hasta el año 80-82 de esa forma, pero en el 80-82 ya no se pudo transferir este 40% a la seguridad social, y comienza a transferírsele de nuevo en el año 2001. La diferencia entre el 1980 al 2001 es lo que se llama la deuda del Estado a la seguridad social. Y sobre la que hay una discusión en la fórmula de cálculo por parte de la Seguridad Social y por parte del Ministerio de Economía. A todos los ecuatorianos tuvimos un desagio cuando se sustituyó el sucre por el dólar. A todos los ecuatorianos las deudas, las acreencias o las deudas desde el punto de vista se dividió para 25.000 sucres y se estableció el nuevo valor en dólares. Sin embargo, para la Seguridad Social, ellos aspiran a que se les haga un reconocimiento del valor que tenían esos sucres en el año 80, 81, 82, etcétera, hasta el 2001, a la cotización del dólar en ese momento. Entonces la diferencia está en que Seguridad Social dice que le debemos 2.500 millones de dólares y el Ministerio de Economía dice que solo le debemos 500 millones de dólares. De esos 500 millones de dólares, ya pagamos la primera cuota de las 10 que se estableció en la Constitución del 98. Pagamos el año pasado ya los 54 millones que era la primera cuota. Entonces, en vez de estar discutiendo cuánto es el valor de la deuda, lo que queremos decir, lo que queremos hacer con la seguridad social es 3 cosas básicas. La una, dígame cuál es el déficit actuarial. Diga cuál es el déficit actuarial y ese déficit actuarial lo reconocemos como Estado. Pero le estamos diciendo con eso un mensaje. Hasta aquí nomás llegan las cosas. De aquí para adelante ya hay responsabilidad de los afiliados y de sus representantes en el Consejo Directivo de las decisiones que se tomen. No es un problema exclusivo suyo, ministro, pero de esto venimos hablando cuánto tiempo de establecer la deuda. Ha habido reuniones, ha habido acciones, ha habido acuerdos y es ministerio y no se ha podido plasmar. Es que la posición es tan diversa en que y yo digo de gana. ¿Qué hacer para llegar a un pero ya le estoy pagando. Intermedio? Lo estoy pagando. Y yo le digo, mire. Que debió hacerlo de acuerdo con la Constitución desde el año 99. Claro, estamos haciendo desde el 2004. Pero independientemente de eso, no discutamos la deuda, discutamos cuál es el déficit actuarial. El Estado lo reconoce. Porque, y disculpe el ejemplo, ahora la seguridad social para todos los ecuatorianos es como entregarle una tarjeta de crédito a una persona y decirle, vaya, gaste lo que quiera, que yo le cubro el 40%. Entonces esa persona va a ir y gastar lo que quiera. Sin perjuicio de estimar de que si es justo o no, si es financiado en el tiempo o no. Y otra cosa que usted hacía referencia al sector eléctrico.
Generalmente en el Ecuador se castiga por errores, pero no por omisiones. La ley actual dice que debe tomarse cualquier decisión que se tome sobre las prestaciones que ofrece la Seguridad Social, tiene que tomarse en función del déficit actuarial y sin ampliar el déficit actuarial. Sí. Sin embargo, anualmente estamos incrementando las pensiones tremendamente altas y a un grupo que no es. Entonces, lo primero, establecemos cuál es el monto del déficit actuarial y el gobierno asume eso. Pero le estamos diciendo claramente, eso es todo. De aquí ya, como ya está sin déficit actuarial, ya está financiado el déficit, tome las decisiones correctas de aquí al futuro. Y para eso, ¿cuáles serían las decisiones correctas? Las decisiones correctas debería hacerse en función de los estudios actuariales, un fondo solidario. Por eso llamamos que es un fondo mixto. Los dos extremos es totalmente de capitalización individual y totalmente de reparto. Nosotros creemos que el camino intermedio es el correcto, un sistema mixto que haya una porción de solidaridad en función de un nivel en que de la aportación individual de cada persona, y la otra parte sí de capitalización individual, porque cada uno está aportando en función de lo que ahorra. Y esa posibilidad, esa parte de cuenta individual, se le faculta al Seguro Social a establecer o ellos mismos o que se permita el crecimiento de entidades de manejo previsional en el Ecuador, como facultativo, ¿no es cierto? Entonces, cada cual sabrá si es que quiere dejar en el IES su cuenta individual o cada cual escogerá donde ponga, porque es su cuenta, es su dinero. Adicionalmente a este tema, creemos de que es necesario tener una regla macroeconómica que es clave, ¿no es cierto? Todo el país, a través del presupuesto del Estado, está sometido a una regla fiscal importante, que el gasto no puede crecer más allá del 3.5% en términos reales. Lo mismo debería aplicarse al Seguro Social, porque el Seguro Social va a crecer más. Y lo que sí creo que es importante mencionar, que se establezca que este es exclusivamente para pensiones. El seguro campesino continúa siendo atendido por el Ministerio de Economía, todas las otras prestaciones siguen igual. La única modificación es el régimen de pensiones, porque ahí escucho algunos comentarios de que se va a eliminar el seguro campesino, que se va a eliminar. Eso no, eso sigue totalmente, no es esa la propuesta. Entonces, son las reformas en corto. Economista Pachano, ¿cómo ve usted en este camino sinuoso de los últimos años de la seguridad social, a sabiendas de una cosa? Los jubilados, cierto es que de alguna manera es una clase privilegiada frente al resto que no tiene nada, pero ¿qué culpa tienen los jubilados de haber entregado 30, 40 años para recibir pensiones de miseria, más allá de lo que se ha reconocido en los últimos años? Yo creo que el dilema no está en esa dirección. Yo creo que a los jubilados actuales hay que tratarlos de una manera racional. Yo creo que a ellos hay que darles una compensación justa. Y en ese sentido es responsabilidad de la sociedad, porque lo que ha ocurrido con el sistema de seguridad social es producto de la aplicación de un sistema en donde se han cometido errores profundos, en donde la dirección política del Estado ecuatoriano tiene enormes fallas y responsabilidades absolutamente inequívocas. De tal manera que nos corresponde a todos darles a los jubilados una atención adecuada. Pero obviamente dentro de un límite, dentro de un marco, y sabiendo lo que la sociedad tiene que aportar para que ellos puedan tener una pensión adecuada. Y hay jubilados que merecen un tipo de compensación y otros que merecen una compensación distinta o un tratamiento diferente. No se les puede a todos dar compensación si no han hecho todos el mismo esfuerzo. Por ejemplo, a uno que se jubiló con 5 años de aportación, no se le puede pretender que se le pague lo mismo que otro, que aunque era un trabajador pobre, trabajó 35 años, y que le unifiquemos la pensión a los dos, cuando el esfuerzo del segundo, por haber trabajado 35 años, es distinto del esfuerzo del primero que trabajó solo, o que aportó por lo menos solo 5 años. De tal manera que en el tema de la seguridad y del pago de pensiones, teniendo un horizonte bien claro, también hay que saber discriminar y hay que trabajar en esa dirección.
Ahora, los sistemas de seguridad social de reparto en el mundo están quebrados. No solo en el Ecuador, en el mundo están quebrados. Y hay 100.000 razones para eso. La verdad es que ya nadie está poniendo a los sistemas de seguridad actuales en función de estos grandes fondos colectivos, sino mediante mecanismos de capitalización individual en donde el Estado cubre la parte solidaria de los más pobres, pero no cubre la parte de los que tienen capacidad para autosostenerse. Y en ese sentido, yo sí creo que la lucha por conseguir introducir el concepto de que la solidaridad y la participación del Estado en el sistema de seguridad social tiene que estar perfectamente focalizada. Hoy día, por ejemplo, el Estado paga 40% de todas las pensiones que se conceden bajo el sistema de seguridad social. ¿Por qué el Estado tiene que asumir el 40% de una pensión de $800? $1,000. O de $1,000. ¿Por qué? Ese jubilado de 800 o de $1,000 tiene derecho a los 800 o $1,000 porque aportó para 800 o $1,000. Consecuentemente, el Estado no tiene nada que hacer ahí. El Estado sí tiene que hacer en aquellos en donde la pensión es inferior al salario o al ingreso mínimo mensual. Ahí debería entrar el 40%. De tal forma que empecemos por focalizar también aquí. Aquí el problema de la participación del Estado y del subsidio del Estado al sistema de seguridad social también está absolutamente perdida. Para todos los jubilados. Igual que decía en la cuestión eléctrica, para todos los consumidores. Cuando debería ser para determinados. Y nos hemos enfrascado en discusiones de cuánto es la deuda. Unos dicen que 2.000 millones o 2.100 millones. Del otro lado le dicen solo son 500 millones. Cuando a la final, sean 2.100 o sean 500, el Estado tiene que pagar por el déficit actuarial. El déficit actuarial es uno si la deuda es 2.100. El déficit actuarial es otro si la deuda es 500. De tal manera que, por angas o mangas, el Estado tiene que pagar ese déficit actuarial. Es mejor discutamos el déficit actuarial. Concentrémonos en el concepto de déficit actuarial antes que concentrarnos en el problema de la deuda y busquemos una solución y un corte ahí. Y a mí me parece que eso es lo lógico. Pero ¿a dónde debemos ir en adelante? De aquí en adelante, si nosotros queremos sostener un sistema mixto, un sistema eficiente, ¿por qué no cambiamos nuestro pensamiento y decimos lo siguiente? El Fondo de Solidaridad Intergeneracional se lo mantiene, pero no como un fondo común, sino como un fondo individualizado por ciudadanos, en donde todos tengan una libreta, todos, y que el 40% de aporte del Estado vaya solo para eso, que ya el Estado ya no va a pagar pensiones ni nada. Deja de pagar pensiones. Obviamente hay una transición que hay que arreglarla, porque los que estamos con el sistema viejo seguimos siendo una carga para el Estado, unos más, otros menos, seguimos siendo una carga para el Estado, y hay que buscarle una solución. Pero para los nuevos, que el Estado encauce ese 40% solo para asegurar una pensión mínima digna, y no que le entreguen de una forma global a quien administra, sino que se lo distribuye entre todos los pobres que aportan al sistema de seguridad social. Ahí vamos a tener un incentivo para que subamos este 25% de participación de afiliados frente a la población económicamente activa a un nivel que sea sensato y racional. 1 de cada 4 ecuatorianos que está en capacidad de trabajar es miembro del sistema de seguridad social. Los otros 3 están afuera. Y a esos 3 es a los que nosotros les tenemos que atraer para que entren al sistema y para que por ese mecanismo tengamos una protección y un mejor mecanismo de apoyo a la pobreza, de redención de los pobres. Porque si no, estos otros 3 siempre se morirán de hambre, que son trabajadores del campo, los informales, que son los trabajadores ocasionales que nunca se afilian. Entonces no nos pueden a nosotros decir que el sistema de reparto que nosotros tenemos es un exitazo, cuando ha sido incapaz
de incorporar al 75% y solo ha podido poner dentro de su sistema apenas el 25% de la población económicamente activa. De tal manera que por ahí la solución social no está. Y la dirección de la reforma va hacia allá. Yo todavía soy más agresivo. Yo creo que el concepto de solidaridad no hay que perderlo acá, pero no hay que mantener estos grandes fondos comunes en donde nadie responde por su manejo, sino desde el primer centavito que aporte un pobre, tiene que tener su libreta de ahorros dentro del IES, no que lo administre un privado, dentro del IES, pero que el IES no lo pueda topar y que le rinda cuentas. Solo ahí vamos a evitar que el IES sea un centro de atracción política para actos absolutamente contrarios a la ética y a la moral. Sí, ministro Yepes, en este entorno y con este proyecto, ¿cuánto le preocupa a usted la situación político-jurídica que puede terminar afectándole, no el día de hoy, porque las cuentas, los pagos, los indicadores nos señalan lo contrario? ¿Cuánto le preocupa al mediano plazo que pueda terminar afectándole al sector económico esta difícil situación jurídico-política en el Ecuador? Mire, en el tema de las perspectivas, yo diría que si es que logramos pasar esta ley, y no es que porque esté aprobada la ley ya se van a cambiar todas las cosas, necesitamos poner mucha gestión para que los concursos, por ejemplo, que realice Petroecuador, sean lo que decía Abelardo, sean unos concursos abiertos donde haya participación de todos los mejores que puedan participar y de ahí establecer la renta petrolera. Lo mismo en la electricidad, tenemos que hacer, si bien estamos arreglando y poniendo los incentivos correctos, necesitamos una gestión tremenda y, por ejemplo, ahí el paso fundamental que debemos dar, si es que no hemos podido privatizar y el Ecuador no quiere privatizar, si es que no hemos podido contratar administradores, etc., yo creo que el paso siguiente es municipalizar las empresas distribuidoras de energía. Y yo creo que hay un buen ambiente. En el caso de Cuenca hemos recibido una propuesta del gobierno de comprar tanto la distribuidora como la generadora, Electrosur y Centrosur, yo creo que ese podría ser un plan piloto muy bueno. Aquí en la ley, hay que mencionarlo, los que van a recibir de distribuidoras la mayor cantidad de la participación en la emisión que se haga de estos bonos es la empresa eléctrica Quito, que tiene un déficit tarifario positivo de alrededor de 130 millones de dólares, y el municipio de Cuenca, la empresa de Cuenca Electrosur, que va a recibir algo así como 50 millones de dólares. Ahí pueden apalancarse en grandes proyectos como Toachi Pilatón, en vez del señor prefecto estar discutiendo la concesión que ha estado por más de 8 años sin haberlo utilizado. Si es que aprueban la ley, los señores de la izquierda democrática, ellos se benefician porque coincide que los dos municipios que tienen participación importante en la empresa eléctrica Quito y en la empresa de Cuenca son los municipios de la izquierda democrática. En conjunto van a recibir 200 millones de dólares que podrían apalancarse en esos 200 millones y hacer Toachi, hacer Ocaña en Cuenca. Pero entonces, que lo hagan ellos mismos. Claro, ya esto ya es... y Cuenca, los cuencanos son mucho más pragmáticos, ¿no? Ya tenemos una propuesta para comprar totalmente la distribuidora, la estamos analizando, nos parece que ese debería ser el modelo para arreglar el tema de la distribución y no quería dejar de mencionar ese tema. Entonces, las perspectivas son buenas. Yo creo que el Ecuador en los próximos 2 años, 1 año, no vamos a tener problemas de financiamiento, y mucho menos hay un estudio de un analista del Credit Suisse que salió ayer, que dice que el Ecuador con la situación actual y el precio actual del petróleo podría vivir los próximos 3-4 años sin necesidades de financiamiento adicional, lo cual me parece, esto es la opinión de un analista externo. Pero sin duda, si no lo hacemos, si no hacemos este tema, vamos a sufrir lo que hemos sufrido 25 años.
Imagínese usted el ecuatoriano que nació en 1980 y que nace en un hogar humilde. Las probabilidades de que esa persona mejore su condición de vida en los siguientes 25 años fue casi nula, porque el crecimiento fue muy bajo. No tenía ninguna posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando con las migraciones y demás. Y va a ser peor si no se hace hoy. Entonces, queremos que los que nazcan ahora tengan alguna perspectiva de mejorar su condición de vida en los próximos 25 años. Tenemos que hacer esto, porque si no vamos a seguir discutiendo con los señores petroleros si es que la regalía, si es que la parte geológica, que la parte de exploración. No ven las cosas con un concepto económico y no ven una visión de país. Una visión de país. Entonces, esos son los problemas que enfrenta el país. Lo demás, lo coyuntural, espero que se solucione. O sea, coyunturalmente hemos podido aguantar los vaivenes de la parte política, pero para que un país pueda avanzar con una ley que le atraiga la inversión, etcétera, debe dar las condiciones necesarias de tranquilidad para que esas inversiones se produzcan. Entonces yo le diría que es necesario que el Ecuador alcance consensos mínimos en todo, en la parte económica, en la parte política, y logremos destrabar estos 25 años que realmente han sido negativos, ¿no? Economista Pachano, usted cívicamente ha sido muy crítico de lo que está ocurriendo en el Ecuador y que de alguna manera afecta y ha bloqueado institucionalmente el desarrollo del país. ¿Cómo salir de esto? La solución no es fácil. Conforme transcurren los días, las dificultades aumentan. ¿Por qué? Por la falta de sensatez, la falta de criterio nacional, por una carencia de objetivos nacionales y por una impertinencia política realmente muy marcada. En los últimos meses hemos visto cómo se han destrozado instituciones, se han destrozado principios, se han avasallado todo tipo de norma. ¿Para qué? Para conseguir una postura política o ejecutar un plan político que no importa los medios que se utilicen, pero que le lleguen a un determinado fin. Hoy no tenemos una justicia, no tenemos un tribunal constitucional, no tenemos un sistema electoral, tenemos un Congreso que cada día da más muestras de su absoluta incapacidad para resolver los problemas. Tenemos dirigentes políticos y tenemos representantes en el Ejecutivo que dan un paso, al día siguiente cambian de criterio, entregan una propuesta, nos lo dicen por televisión, incluso el propio presidente, y a los 2 días nos están cambiando las posturas. Todo lo que nosotros hemos discutido el día de hoy exige de un Estado, de lo que decíamos, transparente, simple, responsable, de que sea eficiente. Y para que sea todo esto, en el fondo, tiene que ser un Estado en donde se respete la ley, en donde se respeten los contratos. Y el contrato más grande, el contrato social más grande que tenemos, que es la Constitución del Estado. Que se le respete a la Constitución. Cada uno le toma a la Constitución y le lee como le interesa, simplemente por el apetito político circunstancial. Eso provoca un desangre económico, un daño social enorme, porque muchas oportunidades se pierden. Obviamente no se las ve porque no se ejecutan. Pero los cientos de miles de ecuatorianos que se siguen yendo son producto de esta forma absolutamente, yo diría, dañina de hacer política que hay en el Ecuador. Ya somos reconocidos. Los escenarios de economista Pachano, si es que esto no cambia. Los escenarios es de que el Ecuador seguirá perdiendo oportunidades. De que el Ecuador, siendo un país rico en sus potenciales, de que siendo un país que tiene caminos de solución económica y social, vaya más bien en la línea de tener más niveles de equidad, mayores niveles de equidad y posibilidades de mayor agresividad interna. Ya el nivel de agresividad política no solo se ha quedado en términos de agresiones verbales, sino que ya se producen agresiones físicas.
Y de ahí a pasar a un levantamiento de otra naturaleza y a tener una sociedad absolutamente inestabilizada desde el punto de vista político, es un paso. Hoy día, para vivir en paz se necesitan guardias privadas, para cubrir necesidades de muchos sectores hay que hacer contribuciones de carácter particular y todo. Hace 10 años eso no había en el Ecuador. Hoy es una necesidad. Y el día de mañana se necesitará más. ¿Y por qué? Porque estamos construyendo una sociedad día a día que lo único que hace es perder oportunidades, mancillar derechos y no defender y cubrir con las obligaciones que hay que cumplir. Los representantes políticos del Estado ecuatoriano no han estado a la altura de las circunstancias. No han estado, no están, no cumplen con sus responsabilidades. Y eso no solo la parte política, yo le he dicho la parte empresarial, la dirigencia laboral, en donde hay alguien o donde hay algunos que ayuden a generar toda una línea de pensamiento que diga, conciliemos puntos de vista. No son imposibles las conciliaciones, pero obviamente... ¿Por qué no se ha llegado a eso? Porque hay intereses absolutamente bastardos. Porque hay intereses de grupos que no pueden evidenciarse, que están bajo la mesa, Miguel, y que impiden que lleguemos a ese tipo de entendimientos. ¿Cuándo se piensa en el país? ¿Cuándo se piensa en el país? Esa es la pregunta que no tiene respuesta. ¿Cuándo se piensa en el país? ¿Usted cree, Miguel, que el ciudadano pobre que tiene que salir a vender sus productos en una esquina, que no tiene trabajo formal y que es simplemente un vendedor ambulante, está interesado en esta bronca infernal entre dirigentes políticos? No, él está interesado en vender sus productitos para llevarle algo a su casa. Lo lamentable es que los hijos de ese vendedor no van a tener oportunidades para poder cambiar de estrato social, subir un poquito en su estrato social, porque estos dirigentes políticos están bloqueando todo. Eso es lo lamentable. Y ese trabajador recién informal no se da cuenta, porque obviamente no tiene esa capacidad para darse cuenta de que le están cortando el futuro a sus hijos. Para resolver esto necesitamos más ciudadanos, Miguel, que enfrentemos esto, que reclamemos por el Estado, que defendamos principios, que hablemos alto, que no nos callemos. La sociedad ecuatoriana es una sociedad demasiado permisiva. Hemos tolerado demasiadas cosas. El basta ya del diario El Comercio del mes de diciembre, y si no me equivoco del 9 o 10 de diciembre, Yes. Es el mensaje que todos tenemos nosotros que tomarlo como punto de una acción de política, de buena política nacional. Por ahí tenemos que caminar, Miguel, hablando claro y exigiendo que se hagan las cosas, discutiendo como hemos discutido el día de hoy. Podemos discrepar en muchas cosas, pero podemos hacerlo en el plano de las ideas. Yo no tengo por qué, cuando estoy discrepando, atacarle a la otra persona en términos personales, como aquí se hace. Las agresiones que vemos son un símbolo y una demostración de carencia de ideas, de falta de preparación, de no tener sustento para sostener sus propias tesis. Ya basta de eso, Miguel. Pensemos un poquito más, sigamos creando conciencia. Yo creo que ese es el único camino que tenemos para resolver. Los movimientos cívicos, los movimientos ciudadanos que han ayudado y que han empujado todos estos procesos de sensibilización nuestra, merecen nuestro apoyo. Y nosotros también tenemos que saber sacudirnos y hablar absolutamente con claridad lo que estamos pensando. Es nuestro país, no es de otros. Bien, nosotros agradecemos la presencia del economista Mauricio Yepes, ministro de Economía y Finanzas, y del economista Abelardo Pachano, para ilustrarnos primero en este proyecto que se encuentra en el Congreso, que reforma 18 leyes, y también pensar seria y responsablemente, ya no solo en el futuro, sino en el presente de este querido Ecuador. A los oyentes, gracias su sintonía. Volveremos en Controversia la próxima semana. Esto fue Controversia, la opinión nacional de los personajes que representan a los diferentes sectores de la patria. Controversia, un aporte del periodismo serio y responsable al Ecuador de hoy. Dirección General, Miguel Rivadeneira. Hasta la próxima semana.